tal, gente? Espero estén teniendo un excelente día, tarde o noche. Hoy vamos a hacer un breve recorrido por la ciudad de Apizaco. Entonces, acompáñenme. Como primera escala vamos a tener la Plaza de Toros, que está de este lado. Y aquí estamos a las afueras de la Plaza de Toros. Pareciera que va a haber algún evento porque están colocando algunos puestos y lonas. Vamos a dar un recorrido por esta área. Tuvimos la suerte de encontrar abierta la Plaza de Toros, entonces podemos apreciar esta hermosa vista. También les dejo esta breve compilación de la plaza para que la puedan apreciar desde diferentes ángulos. A unos metros de la Plaza de Toros hay una pequeña loma y en ella podemos encontrar estos juegos que pareciera que por el momento no hay acceso ya que está vacío. Y más arriba tenemos la cancha de fútbol. Por aquí tenemos la alberca de la Armada de México y también un helicóptero que está el acceso libre al público para que lo puedan observar más de cerca y puedan ver cómo están hechos este tipo de vehículos. Podemos ver lo deteriorado que está por dentro. Vamos a intentar abrirlo para ver si se puede, pero al parecer está cerrado. Entonces voy a tomarles las imágenes desde afuera. Esperemos que se logre apreciar. De este otro lado tenemos esta camioneta tipo Homer y
también tiene roto el volante. Hemos terminado nuestro recorrido por la Plaza de Toros y ahora nos dirigimos a la iglesia que está en el parque. Y de camino hacia el parque nos encontramos con esta pieza de exhibición conocida como la maquinita de Apizaco. Hemos llegado a la iglesia del Zócalo. Vista desde el cielo se puede admirar la impresionante arquitectura que tiene esta iglesia. Pareciera que fue edificada con una gigantesca impresora 3D. No cabe duda que el personal encargado en construirla hizo un trabajo verdaderamente espectacular. Bueno gente, ahorita me encuentro en la plaza de la antigua estación, donde podemos encontrar algunos juegos mecánicos para que se entretengan los niños que gusten visitar. Podemos ver que no hay vigilantes alrededor, entonces
Si quisiéramos podríamos activar el juego mecánico y dar un paseo en los caballitos. Yo creo que el paseíto lo vamos a dejar para otra ocasión porque ya nos está agarrando la noche y todavía falta para llegar a mi casa. Y es que no es por darle muy mala fama a Pisaco, pero la verdad es que ya ir caminando a altas horas de la noche y en un lugar tan solitario, pues sí puede ser un poco peligroso. No vaya a ser la de malas que nos toque una mala experiencia o algún susto y pues mejor vayamos de regreso a casa. Ahora me encuentro grabando atrás de la plaza de la antigua estación donde está la vía del tren y hay mucho tránsito de ferrocarriles. Esperemos que no pase uno mientras estoy grabando. Bueno, después de casi morir atropellados, continuemos con nuestro recorrido que ya casi está por finalizar. Vamos a visitar algunos alrededores de la Casa de Piedra, junto con un recorrido aéreo de las vías del tren. Nuevamente me encuentro a las afueras de la plaza La Antigua Estación, donde tenemos estos vagones de muestra. Apizaco es una ciudad ferrocarrilera, entonces podemos encontrar varios de estos vagones por aquí para que la gente pueda venir a visitarlos. Y pues hemos llegado al final de este recorrido. Espero les haya gustado y espero verlos nuevamente en un siguiente video. Un gusto saludarlos a todos. Hasta la próxima.